Yo me llamo Ramón Hernández Jaramillo, mi esposa y mis hijos nos acompañan, unos servidores de León también, Alejandro Lili y Omar nos acompañan por esta vez, y ya tenemos 15 años que empezamos ahí en León, y por la gracia de Dios continuamos con luchas, con batallas, pero yo les he dicho a los hermanos de ahí de León, miren, donde Dios manda, Dios respalda. De hecho, era un dicho que tenía el pastor Chuck Smith en inglés que dice: where God guides, God provides. Donde Dios te guía, Él va a suplir. Y Dios ha sido bueno y misericordioso. Y también lo he visto, esta es la primera vez y disculpa, bro, que vengo aquí a la iglesia de Silao y ya pues he visto que Dios también nos está bendiciendo. Ya llevan la obra avanzada, ¿sale? Y eso es bonito saber y ver. ¿Qué tal si abrimos nuestras Biblias en Gálatas capítulo 1? Ok, muy bien. La carta de Gálatas, el tono realmente es un poco fuerte. Su carácter es un carácter de reprensión y exhortación. Esta carta distingue a todas las demás de Pablo en el hecho de que en esta carta no los elogia, no les da un cumplido como en otras cartas, no agradece a Dios por sus vidas. O sea, básicamente va al grano. Sí, y la razón por esto, porque el asunto que Pablo quiere tratar es muy urgente. Muchos estaban distorsionando el evangelio y se estaban alejando del mismo. Y por eso a veces esta carta se le llama la carta magna por el tono que tiene. Básicamente Pablo dice: miren, si alguien viene a ti con otro evangelio, sea anatema. O sea, es muy directo y es muy conciso y concreto. Entonces, ¿qué tal si oramos para entrar al verso por verso de Calvary Chapel? Señor, bueno, de la Biblia más bien. Padre, hoy en esta tarde te doy muchas gracias por ver a mucho pueblo tuyo que con un anhelo, con un interés, con un deseo de servirte. A muchos ya los conocemos de años, a otros apenas estamos conociendo y vamos a tener la dicha de conocerlos hoy. Y te doy muchas gracias, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias porque sigues rescatando gente. Gracias porque sigues alcanzando almas. Tu obra no termina. Y es glorioso ver lo que tú estás haciendo en el estado de Guanajuato. Te alabamos, te adoramos, a ti la gloria por siempre, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si entramos en temas? Si checas ahí en el versículo 1 y versículo 2, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Ahí va dirigida a las iglesias de Galacia, lo que ahora conocemos como Turquía Central. En el segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé fueron a Antioquía de Pisidia, Listra, Derbe, Iconio, y todas esas ciudades eran en la región de Galacia. Pero si checas ahí, Pablo en el versículo 1 hace una introducción muy marcada. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombre ni de hombre. Y recuerda que apóstol significa enviado, ¿ok? Él quería que los gálatas entendieran y supieran que Dios había puesto a Pablo como su autoridad, como el portador verdadero del evangelio de Cristo. Y a manera de recordatorio, porque si estás sirviendo, lo más seguro que ya conoces el libro y ya has estudiado, pero a manera de recordatorio, Dios ha puesto una autoridad en tu iglesia, ¿sí? Una autoridad en tu iglesia local, y este es el pastor. Y es muy fácil cuando se delega un puesto, cuando se delega un tipo de liderazgo, servicio, es muy fácil querer sobrepasar la autoridad que Dios pone en la iglesia, ¿ok? Recuerdo cuando yo recién estaba sirviendo con mi pastor, mi mentor allá en Baja California, yo le traducía los mensajes del inglés al español, y una vez estábamos en un grupo en una casa y él estaba dando el mensaje, y yo, sin pedirle permiso,
le agregué palabras a su mensaje y él lo captó. Y luego después ya aparte me dice, oye, ¿por qué dijiste eso sin avisarme? Pues es que yo sentí que podía hacerlo. Me dice, mira, es que no hagas eso porque ellos van a decir, ¿quién es el pastor, tú o yo? O sea, como que estaba yo, no le pedí permiso y estaba como pisando su autoridad. Y esto los digo, queridos hermanos, porque como servidores, y a veces sin querer queriendo, vas a querer como sobrepasar tu autoridad. Y déjame decirte que eso va a provocar como división, males entendidos, y eso no es bueno para la iglesia. Entonces, eso te lo dejo como la primera pedrada. Luego después en el versículo 3 al 5, fíjate lo que dice. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego tenemos la salutación. Aún en el mismo saludo, queridos hermanos, el apóstol Pablo ya les está recordando lo que es el verdadero evangelio. Recuerda que se están alejando. Desde el versículo 1 menciona por la resurrección de Jesucristo. Y esto lo está haciendo intencionadamente para comprobar que es el único evangelio. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesucristo es lo que garantiza, lo que comprueba o evidencia de que es el verdadero evangelio. Y nosotros jamás vamos a cambiar de evangelio, ¿ok? Miren, y también a manera de recordatorio, sí fueron los judíos que lo entregaron. También fueron tus pecados y mis pecados que lo clavaron en la cruz. Pero aquí dice que Él mismo se entregó por nosotros. O sea, fue un acto voluntario. A veces vas a escuchar personas decir, pues entonces, ¿por qué el Padre es tan malo que mandó a su Hijo a morir en una cruz? No. Sí, Dios fue por voluntad de Dios, pero aquí dice que Cristo mismo se entregó, y además en Juan capítulo 10 dice, yo mismo pongo mi vida, ¿ok? Entonces eso es muy importante, y fue voluntario porque aquí vemos que hay una autoridad. Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo. Y fue voluntario porque Jesús se sometió a la autoridad del Padre, ¿ok? La Biblia dice, queridos hermanos, que Jesús en Filipenses capítulo 2, que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Y les quiero recordar hoy en esta tarde que a menudo en tu servicio a Dios, donde quiera que estés, donde quiera que vayas, vas a tener que despojarte de ti mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los años que estamos aquí y los años que estuve en Baja California, he mirado hermanos que vienen muy llenos de sí mismos. Vienen muy llenos de tanta formación que le dieron en otro lugar, o que acaban de salir de un instituto bíblico, o acaban de no sé qué. Pero llegan a una iglesia como que quieren cambiar todo, esto está mal, se debe hacer así y así y así. Mira, Dios puso una autoridad en la iglesia, y déjame decirte que Dios la puso ahí por un motivo, por una razón. ¿Sí? Dios le dio una visión a tu pastor, a los pastores de cada iglesia, ¿ok? Y si tú estás muy lleno de ti mismo, te voy a dar un ejemplo. Hubo un misionero americano que estuvo con nosotros como por casi 10 años, y él tenía maestrías y todo eso, pero él dijo, ¿sabes qué? Voy a congregarme contigo y me voy a someter a tu autoridad. Y esta fue una de las personas más lindas que conocimos. Y sí tenía mucho que poner en la mesa, ¿ok? Pero entonces hay que tener mucho cuidado, respetar la autoridad. ¿Por qué? Porque es divisivo. Si tú tienes muchas buenas ideas y todo eso, óralo, coméntalo, pero no provoques división en tu iglesia. Hay una autoridad, ¿sí? Y fíjate lo que dice en el versículo 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dios había llamado a los Gálatas, a toda esa región de Galacia, al evangelio por la gracia de Cristo, y no pasó mucho tiempo cuando ya se estaban alejando del evangelio para seguir otro. Y Pablo estaba tan asombrado y dice, ¿sabes qué? Estoy maravillado que tan pronto se hayan alejado. Sí, es por gracia.
Y es sorprendente ver cómo el hombre es muy fácil, es desviado, es engañado fácilmente. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nuestro corazón es engañoso, perverso sobre todas las cosas. Entonces hay que recordar y nunca se nos debe olvidar que Jesucristo pagó el precio en su totalidad, resucitó para comprobarlo, y no debemos movernos de esa verdad, de que es solamente por fe y por gracia. Sí, y fíjate lo que dice el versículo 7. Dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Solo hay un evangelio, no hay dos, no hay tres. Los otros evangelios que hay son falsos, ¿sí? Aquí lo que está diciendo Pablo es que había unas personas que estaban alborotando y estaban pervirtiendo el evangelio de Cristo. A estas personas se les conocía como los judaizantes, y era un grupo de judíos que donde Pablo iba a una ciudad, ellos como que lo seguían o mandaban cartas y avisaban, miren, allá va Pablo, va a predicar, ya sabes. Entonces ellos armaban su grupo, y donde Pablo estableció una iglesia, iba este grupito y se metía como a escondidas y empezaban a pervertir el evangelio. Y básicamente lo que ellos enseñaban, decían, ok, mira, si quieres ser salvo realmente, que sí, Jesús está bien, pero además tienes que circuncidarte y tienes que guardar la ley. Y eso está atacando Pablo, está atacando eso. Sí, estaban pervirtiendo con reglas y con cosas que no era por gracia y no era por fe. Y cuando llegues al capítulo 3, capítulo 4, lo va a explicar muy bien. En el versículo 8 y 9 continúa diciendo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, que sea ¿qué? Anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Pablo, fíjate, es importante que veas esto. Dice un ángel del cielo, no un ángel de Dios. Ok, hay una gran diferencia. Un ángel del cielo puede ser el cielo aquí, o puede ser, pero no un ángel. Un ángel de Dios te va a venir con el verdadero mensaje. Pero Pablo está diciendo, mira, si viene, aunque sea un ángel del cielo, y te venga con un evangelio diferente, no lo recibas. Además dice, sea anatema, y lo repite 2 veces. Y anatema en el Antiguo Testamento define como consagrado para destrucción. Si recuerdas a Jericó, Dios dijo, ¿sabes qué? Destrúyela toda, es anatema para mí. O sea, pero ya en el Nuevo Testamento se le dio también otro significado de que iba a quedar bajo maldición. Entonces, si alguien viene conforme con otro evangelio, los mormones, los testigos de Jehová, cualquier otro evangelio que le agreguen reglas, que es Cristo y además esto otro, Jesucristo y esto otro, ¿sabes qué? Es anatema. Podemos concluir que están bajo maldición, ¿sí? Y en el versículo 10 hace una pregunta retórica. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo les hace, ¿sí se escucha ahí atrás? Sí, ok. Pablo les hace una pregunta retórica, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? Y déjame decirte que es una buena pregunta que podemos hacernos como servidores, como pastores, los que están aquí. ¿Para quién haces lo que haces en tu iglesia? ¿Para agradar al pastor? ¿Para agradar a la gente? Y déjame decirte que a veces los pastores somos culpables de eso. A veces hacemos cosas para agradar a la congregación. Y déjame decirte que no es malo quedar con los hermanos, llevártela bien, pero si estamos haciendo eso y estamos quedando bien con la gente y estamos quedando mal con Dios, entonces ahí es donde está el tema. Ese es el pecado. Que a veces hacemos cosas para agradar al hombre, pero estamos desagradando a Dios, ¿sí? Y Pablo nos está enseñando que ser un servidor de Dios, su principal enfoque es agradar a Dios, es agradar a su Señor. Ok, entonces ahorita vamos a hablar un poquito más al final, porque les quiero dar 3 puntos importantes, ¿sale? Por eso me estoy yendo un poquito, explicando un poquito el capítulo. Ahora, en los siguientes versículos, Pablo da su prueba o la evidencia que el evangelio que predica fue de parte de Dios.
Si checas ahí, vamos a leer 4 versículos, 11, 12, 17 y 18. Dice: mas les hago saber, hermanos, que el evangelio, perdón, se me reseca la boca. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Versículo 17 dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. El evangelio que recibió Pablo, o sea, no fue dado por ningún hombre. No se lo dio Pedro ni los apóstoles. Lo que pasa es de que fue cuando recién se convirtió, subió a Arabia y pasó 3 años siendo discipulado por Cristo mismo. Y después de esos 3 años, dice el versículo 18, que subió a Jerusalén para ver a Pedro y estuvo con él 15 días o 2 semanas. Y lo más seguro que pasó un tiempo con él para estar cotejando, para estar comparando si lo que estaba predicando Pablo concordaba con lo que estaba predicando Pedro. ¿Sí me explico? Para estar en la misma página. Y eso es importante para nosotros, como que estamos sirviendo en la misma iglesia. Debemos tener una misma visión, un mismo enfoque, un mismo propósito. Y como servidores, básicamente todo el tiempo Dios da la visión al pastor y todos se acoplan para que no haya división. O sea, debemos como servidores y pastores estar en la misma página. A mí me gusta mucho que Calvary Chapel tenga distintivos. ¿Para qué? Para que seamos de una misma mente, ¿okay? Para que vayamos por un mismo rumbo. Apenas hace unas semanas empezamos a dar distintivos y unas personas que luego les noté que tenían poco tiempo con nosotros. Luego lo noté que venían así como de una escuela reformada. Entonces yo ya hice mis apuntes. Mira, antes de dar distintivos, quiero que sepas, es para que nos conozcas, ¿ok? Para que nos conozcas cómo se hacen las cosas en esta congregación. O sea, no vas a venir a imponer, no vas a venir a meter tu rollo, tu formato de iglesia, como no. Aquí nos vas a venir a conocer. Si un día te toca servir con nosotros, entonces ya sabes por qué y cómo y cuándo hacemos las cosas, ¿sí? Entonces, por eso es lo que me gusta de Calvary Chapel, que tenemos ya una línea fijada. O sea, entonces, y es bueno tener la misma mentalidad, el mismo enfoque. ¿Por qué? Porque es donde Dios bendice. ¿Qué fue lo que Jesús oró, Señor? Que trabajen en unidad, que sean uno como tú y yo, seamos uno. Y la mejor manera es dejar el orgullo a un lado, despojarnos de todo lo que traemos de otro lugar y acoplarnos, ¿sí? A hacer y a seguir la visión donde Dios nos puso en la iglesia. Fíjate lo que dice versículo 13 y 14. Ahora va a dar de lo que pasó, sus credenciales. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Puedes leer todo esto desde el capítulo 7 de Hechos. Pablo consintió en la muerte de Esteban. En el capítulo 9 respiraba amenazas de muerte. Dice que recibió carta de los gobernantes judíos para donde quiera que él fuera, arrastrar y meter a la cárcel a todos los cristianos. Y tú ya conoces la historia, cómo el Señor se le apareció y se manifestó a él. Pero aquí dice, él era de los judíos, él era fariseo, era lo más top, era el que sobresalía más celoso, más estudioso. Estudió a los pies de Gamaliel, que era un rabino muy conocido, de renombre, y está dando como su credencial de dónde lo sacó Dios, ¿sí? Fíjate, Dios despojó a Pablo de lo que era para predicar un evangelio de gracia tan sencillo y por la fe. Tanto estudio, tanto celo, tantas cosas que
que él creía que eran verdad y al final de cuentas. Y luego puedes leer todo esto en capítulo 3 de Filipenses, donde da también su currículum de lo que él era. Y dice, todo eso ahora lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él y no en mi propia justicia. Sí. Entonces, este es Pablo, pero fíjate lo que dice en el versículo 15, continúa diciendo: pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿por qué? Por su gracia. Me llamó por su gracia, cuando agradó a Dios. Es decir, cuando fue su tiempo, cuando fue su plan, cuando fue su propósito, lo llamó por su gracia. Y esto es algo que gracia, recuerda que es un regalo no merecido. No fue algo que Pablo se ganó. No se ganó el que Dios lo haya llamado, porque era el enemigo, después de chanclas, yo puedo decir en aquel entonces, era el peor enemigo de la iglesia. Entonces cuando Dios lo alcanza y lo llama, le pone un llamado por gracia. No se lo ganó, no lo compró, no lo merecía, porque era de lo peor. Y le dice, llegó el tiempo y Dios me llamó por su gracia. Y yo puedo decir hoy en esta tarde, y a los que están aquí, este es el tiempo que le ha agradado a Dios para que le sirvamos, para que le sirvas. Pero nunca olvides que es por gracia, porque no te lo mereces, no te lo has ganado. No es porque le echaste muchas ganas. O lo peor de todo, no es porque Dios vio algo bueno en ti. Una vez platicando con un pastor, y yo estaba en la escuela bíblica y me fue a visitar y me dice, oye Ramón, como que Dios vio algo bueno en mí. Y yo ya estaba siendo discipulado en Calvary Chapel y todo eso, la Biblia lo hace a un lado. Todo ese pensar de que somos alguien y que soy, como predican en algunas iglesias. Y yo le contesté al pastor, la Biblia dice, pastor, en el capítulo 7 de Romanos, que esto en mí, en mi carne, no mora el bien. No hay nada bueno en mí. Entonces nunca nos olvidemos que cuando estamos sirviendo lo estamos haciendo por la gracia de Dios. No te lo has ganado. Porque si tú piensas de que sí te lo has ganado, o que te mereces ese puesto en la iglesia, o que estás ahí porque eres de lo top, o eres lo más sobresaliente en la iglesia, quizás tú mismo te pusiste y no Dios. Porque cuando Dios llama, te llama por gracia y te pone por gracia. Nos hace entender eso. Y el propósito principal de por qué Dios nos llama para servirle es en el versículo 16. ¿Para qué? Para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Y luego dice, no consulté enseguida con sangre ni carne. Entonces ese fue el propósito principal del cual Dios nos llama a servirle, es para revelar a su Hijo en nosotros. Obviamente aquí está hablando en su vida en personal, se le manifestó a él, pero también para predicarlo a los gentiles. Él fue apóstol de los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. Entonces, queridos hermanos, el propósito principal por qué servimos a Cristo es para revelar a su Hijo en nosotros. Y luego después con nuestra familia. Y después revelar a su Hijo en tu trabajo. Y revelar a su Hijo en la iglesia. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo estamos revelando a Cristo donde servimos? Sí, ahorita hablamos un poquito más de eso. Y ya del versículo 16 al 24, fíjate, básicamente va a dar un resumen de lo que sucedió después de su conversión. Voy a leer del 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Y qué pasaba? Y glorificaban a Dios en mí. Entonces está dando un resumen de su conversión. Como ya vimos, Jesús se le apareció en el camino a Damasco. Le dijo, ¿por qué me persigues, Saulo?
quedó ciego 3 días, Dios manda a uno de sus hijos a orar por él para que reciba la vista, se bautiza, sube a Arabia, después va a Damasco y después a Jerusalén. Y también dice en el versículo 20, dice, lo que les quiero decir no es una mentira, está como diciendo, miren, mi conversión de lo que Dios hizo en mi vida fue tan radical y tan palpable y tan notable que la gente que yo perseguía oían, ¿sabes qué? Aquel que antes nos perseguía ahora predica la fe que antes perseguía, y glorificaban a Dios en mí. O sea, fue un cambio, fue una transformación tan poderosa, se puede decir. Toda transformación, toda conversión es poderosa, pero esta era muy visible, ¿sí? Muy visible. ¿Por qué? Porque el más grande enemigo del cristianismo ahora era el más grande aliado del mismo, ¿sí? Y de hecho Pablo es el que hizo más que los demás apóstoles, más trabajo, y por eso disfrutamos de esta epístola de Gálatas, ¿sí? Entonces ahí está. Entonces, ¿cómo aplicamos este capítulo? A nuestro servicio a Dios. Miren, queridos hermanos, como servidores, como líderes, como diáconos, como maestros, maestras, ungieres, de todo lo que se sirve en la iglesia, tenemos, por decir, una responsabilidad mayor que los demás hermanos. ¿Por qué? Porque los demás hermanos nos ven como un ejemplo a seguir. De hecho, como líderes, como servidores, lo más importante en tu servicio, en nuestro servicio, no es de que si enseñas bien, aunque sí es muy necesario. No es que qué tan bueno cocinas, aunque sí es muy necesario, ¿verdad que sí, hermanos? No es qué tan bonito o qué tan bien limpias. Lo más importante en nuestro servicio a Dios es qué ejemplo de amor estamos dando a la congregación. ¿Qué ejemplo de amor le estamos dando a la congregación? Y permíteme compartirte 3 cosas importantes de este capítulo, 3 puntos que Pablo ilustró y que nos demostró a nosotros para nuestro servicio. La número 1 es, debemos agradar a Cristo por encima de los hombres. La número 2 es revelar a Cristo hacia los hombres. Y la número 3 es glorificar a Cristo y no a los hombres. Entonces, primer punto, en nuestro servicio a Dios, nuestro principal objetivo es agradar a Cristo por encima de los otros. ¿Qué es lo que dice versículo 9 y 10? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cómo agradó Pablo a Cristo? Muy sencillamente, permaneciendo en el evangelio de gracia por la fe en Jesucristo, y de hecho es por predicar esto fue lo que le costó la vida, ¿sí? Miren, vamos a comparar en el capítulo 6 de Gálatas. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, esto los obligan a que se circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces, ¿cómo agradó Pablo? Permaneciendo en el evangelio de gracia, queridos hermanos. Miren, nosotros somos salvos por gracia. Sin la gracia de Dios no la hacemos en esta vida. Como dijo nuestro pastor Chuck, la necesitamos diario, pero también debemos vivirla y extenderla a los hermanos. Recibir su gracia es lo más hermoso. De hecho, una de las palabras más hermosas que yo veo en la Biblia es la palabra gracia. Sí, es de lo más poderoso, lo más grandioso.
y nosotros gozamos de ella día con día, pero una cosa es recibirla y otra cosa es extenderla o darla, ¿sí? Porque cuando servimos a Dios y alguien se porta groseramente conmigo, le extiendo mi gracia, le extiendo gracia a esa persona, al hermano o a la hermana. Cuando me ofenden, cuando me lastiman, cuando me encuentro con hermanos detestables que son muy difíciles de tratar y malagradecidos, extiendo la gracia de Dios hacia ellos. Sí, una cosa es muy fácil recibirla, vivir cada día, pero es muy difícil extenderla. Déjame decirte que es más fácil ser legalista, porque te la pasas condenando a todos. Es más difícil vivir la gracia de Dios, sí, porque se necesita morir a uno mismo, crucificar el yo, sí. El pastor Chuck escribió en el libro de Distintivos que en el ministerio nos vamos a encontrar con gente detestable, desagradecidas y exigentes, y vamos a darnos cuenta que a veces es una miseria tenerlas a nuestro alrededor. Por eso debemos tener la actitud de lo que estamos haciendo es para el Señor y no para el hombre. Es para agradar a Dios. Y debemos tener la actitud como dice Colosenses 3:17. Y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y por eso, querido hermano, queridos hermanos y queridas hermanas, demos de gracia lo que de gracia hemos, ¿qué? Es un versículo que todos se saben, pero que muy pocos practican. ¿Tampoco no? Entonces es el punto número 1. Y de esa manera agradamos a Dios, porque eso es reflejar el carácter de su Hijo Jesucristo. Sí. El punto número 2 es revelar a Cristo hacia los hombres. Fíjate lo que dice 15:16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, eso es, ahí nos vamos a quedar, para que yo le predicase entre los gentiles. El contexto de la carta habla de revelar a Cristo por medio de la predicación del Evangelio. Pero nosotros como servidores, como pastores, como diáconos, como mujeres, como maestros de la escuela infantil, ¿cómo revelamos a Cristo en nuestros servicios hacia los demás? ¿Cómo mostramos a Jesús? ¿Cómo lo manifestamos hacia los demás? Más, con mi familia, tus hijos, tu esposa, tus hermanos, ¿ven a Cristo en ti? ¿Manifiestas a Cristo en tu casa? ¿Qué tal con los nuevos que entran por la puerta? O los que llegan aquí, ¿ven a Cristo en nosotros? ¿Qué tal con los niños de la clase dominical? ¿Los maestros están siendo ásperos con ellos? ¿Maestras están siendo rudos con los niños? ¿Cómo los tratas? Déjame decirte que los niños también buscan ver a Cristo en los maestros y en las maestras y en el liderazgo. Pero si lo estamos tratando bruscamente, déjame decirte que le estamos dando una imagen equivocada de lo que es la gracia y de lo que es el amor de Cristo. ¿Sí? ¿Qué tal con tus compañeros servidores? ¿Cómo está tu relación con los demás? ¿Cómo te la llevas con el que es mejor que tú en la música? ¿Le tienes envidia? ¿Lo ves así? ¿O lo ves como una amenaza? ¿O ves a tus hermanos compañeros en la iglesia como un peligro, una amenaza que te pueden tumbar el puesto que tú tienes ahorita? Eso no es revelar a Cristo. Eso es envidia. Y a veces como que inventamos cosas de que esto y pasó. Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué tal con el que predica mejor que yo? El que tiene mejores dones que yo. Esa persona está viendo Cristo a mí, o está viendo una persona áspera que le tiene envidia y que... Querido hermano y querida hermana, les quiero dar una manera eficaz y que modeló Jesús de cómo se debe revelar a Cristo en tu servicio.
y me acompañes en Filipenses capítulo 2, está a unas cuantas hojas hacia adelante. Filipenses 2. ¿Ya lo tienen? Dice versículo 1 al 3, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Cómo? Unánimes. ¿Cómo? Sintiendo una misma cosa, o sea, teniendo una misma mentalidad, una visión. Versículo 3, que nada hagas por contienda, ¿o por qué? O por vanagloria en tu servicio a Dios. Antes bien, ¿con qué? Con humildad. ¿Qué debemos hacer? Estimando cada uno a los demás como ¿qué? Como superiores a él mismo. Fíjate, no está diciendo que son superiores a ti. Lo que nos está mandando que los estimemos como si fueran superiores a nosotros. ¿Ok? Porque no lo dudo que hay mucha gente aquí más capaz que yo y más ejercitada que yo, por decir. Pero está diciendo, mira, quizás tú eres mejor que el pastor, pero debes estimar a tu prójimo o a una persona que es menor que tú como superior a ti. No lo está diciendo que lo es, pero está diciendo que tengas esa actitud en tu corazón, que seas humilde, ¿sí? Y eso es lo que nos va a ayudar y te va a ayudar en tu servicio al Señor. Tercer punto, y el último. Si fijas al final de Gálatas dice que glorificaban a Dios en Pablo, y el tercer punto es glorificar a Dios en tu servicio, ¿sí? ¿Cómo glorificar a Dios? ¿Cómo puede la gente glorificar a Dios en mí? Y esto es llevando fruto. Llevando fruto. Una vez más, en Distintivos, el pastor Chuck en su libro tiene un capítulo que dice la supremacía del amor. Y acompáñame a Juan capítulo 13, por favor. El Evangelio de Juan. Juan 13. En el versículo 34 de Juan 13, Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy. ¿Que qué? Que se amen unos a otros. Y ahora en el capítulo 15, fíjate lo que dice el versículo 8. Dice, ahí está luego una página después. En esto es que glorificado mi Padre, en que lleven ¿qué? Mucho fruto y sean así mis discípulos. Y en el versículo 9 también dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en ¿qué? En mi amor. Entonces les acaba de dar el mandamiento más importante, que se amen unos a otros. Y luego dice, así como yo he amado al Padre, también así los he amado yo, y permanezcan en mi amor. Y fíjate lo que dice el versículo 16. Bueno, vamos a leer del 12. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto o su fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dé. Queridos hermanos, el fruto del Espíritu es amor. Amarnos, amarse el uno al otro,
es como más glorificamos a nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Por eso, ama a tus hermanos, a tus compañeros con los que sirve, ámalos. Ama a tu pastor. No se lo merece Alejandro, pero no te creas. Pero Dios te está mandando que lo ames. Tampoco, no, Oscar no vino hoy, ¿verdad? Pero ni David. Quizás no merezcan que los ames, pero Dios te está diciendo que necesitas amarlos. Oscar, sí. ¿Sí vino Oscar? No, digo, sí se lo merece. Pero esto, ama a tus hermanos, ama a tus alumnos del ministerio, ama a los perdidos. Miren, queridos hermanos, yo quiero decirles que como servidores, como los diáconos, todos los que apoyan en la iglesia local, son una parte vital para el funcionamiento de la iglesia. Miren, sin los líderes, sin los servidores, los pastores o los obispos no pueden ser efectivos en el funcionamiento de la iglesia. ¿Sí? Y déjame decirte esto, los servidores ante los ojos de Dios no son menos importantes, no son menos que el pastor. La única diferencia es en que Dios puso al pastor como la autoridad, no autoritario, sino como la autoridad, el que lleva la visión, el que lleva el rumbo. ¿Sí? Pero todos somos iguales en el servicio a Dios y cada uno va a recibir su recompensa. Pero por eso debemos trabajar unánimes, debemos trabajar en conjunto. Miren, un buen ejemplo de la importancia de lo que los servidores son en la iglesia lo puedes ver en Éxodo capítulo 17. Déjame ver, ¿cuánto tiempo me queda? Ya casi, ¿no? Éxodo 17. Sí, acompáñame rapidito. Éxodo 17. Versículo 8. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos ¿qué? Firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo ¿a qué? A filo de espada. Esa es la importancia de lo que son los servidores en la congregación. Ustedes, por decir, son como Aarón y Hur, que nos ayudan a levantar los hombros cuando estamos cansados. Los necesitamos. No podemos sin ustedes, y lo reconocemos. ¿Sí? Y por eso la importancia. Aquí la visión era muy clara: destruir a Amalek, que era el archienemigo, uno de los archienemigos de Israel. Pero Moisés era el líder. Y los demás estaban ahí, unos para pelear, unos enfrente de la batalla, otros para ayudar a sostener los brazos para que no fueran derrotados. Y esa es la importancia, queridos hermanos. Pero si en lugar de estar apoyando al pastor, están siendo para el pastor otra cosa más con que lidiar en la iglesia, otra carga más con que estar tratando, o ya sea por X cosa, porque están dividiendo, porque aquel se está rebelando con la visión del pastor. Déjame decirte que si hay ese tipo de rebeldía y división en la iglesia,
el enemigo va a poder derribar la iglesia muy fácilmente. Aunque no lo creas, como servidores son una parte muy importante en la iglesia. Por eso recuerda, agrada a Dios en tu área de servicio. Revela a Cristo. Glorifica a Dios. Y todo el capítulo de cómo glorificar a Dios y todo eso se encuentra en el capítulo 6 de Gálatas. Porque todo eso lo que te dije de revelar a Cristo, de permanecer y extender gracia, solamente se puede hacer de una manera. En Gálatas 6:14. Pablo dijo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No hay la mayor gloria de todo cristiano y como la manera como glorificamos a Dios es lo que vimos de agradar a Dios, de extender gracia, pero para poder amar a nuestros hermanos, pero para poder hacer eso debemos de morir al yo, crucificar, y que sea la cruz nuestra mayor gloria, que sea nuestro objetivo para seguir. Oramos. Señor, te damos gracias por hombres como Pablo, que predicaron un evangelio de gracia y entregaron sus vidas, Señor. Ayúdanos a nosotros también llevar nuestra cruz para que los pueblos de aquí alrededor, también los pueblos de alrededor de León, de allá alrededor de Irapuato, de Guanajuato, que vean tu luz, que puedan conocer este evangelio de gracia por la fe en Jesús. Pero todo empieza aquí, entre nosotros. Y es lo que te pido para tu iglesia hoy, para mis hermanos que están aquí presentes. Que nos ayudes a trabajar en unidad, en armonía, y todo para glorificarte a ti, Señor. Porque solamente tú eres el digno de todo. Te adoramos, te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.